Radio Sintonía, con criterio propio. Radio Sintonía. Cada viernes, a partir de las 12:15 del mediodía, tiene una cita con Guanil, un programa de difusión del patrimonio cultural de Fuerteventura, realizado conjuntamente por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo de Fuerteventura y Radio Sintonía. Un espacio a través del que conoceremos los distintos elementos que conforman nuestro patrimonio cultural y que constituyen las huellas de nuestra memoria colectiva como pueblo. Cada viernes, a partir de las 12:15 del mediodía, una mirada profunda a Fuerteventura en Guanil. Solo aquí, en Radio Sintonía, la radio más cerca. Ya nos adentramos en Guanil, un espacio dedicado a la difusión del patrimonio histórico-cultural de la isla de Fuerteventura. Este espacio lo hacemos dentro de Directo Mañana en Radio Sintonía, en colaboración con la Consejería de Cultura y Patrimonio del excelentísimo Cabildo Insular de Fuerteventura. Hoy está aquí en los estudios para hablarnos de diferentes ermitas. Rosario Cerdeña, que es licenciada en Historia y jefa del Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de Fuerteventura. Buenos días, Sayo Cerdeña. Hola, buenos días. Hoy, como decía, nos vas a hablar de diferentes ermitas. El programa está dedicado a las ermitas de San Juan de Vallebrón y Nuestra Señora de los Dolores y San Miguel Arcángel de la Caldereta. Estos pueblos pertenecen al municipio de La Oliva, como todos los oyentes saben. Vamos a comenzar precisamente por la ermita de Vallebrón, la ermita de San Juan Bautista, y no sé si también se llama de Nuestra Señora de Gracia, pero esto nos lo va a explicar ahora a continuación Sayo Cerdeña. Pues sí, como bien has dicho, el pueblo de Vallebrón pertenece al municipio de La Oliva y es un caserío que ya estaba conformado a comienzos del siglo XVIII. Era un pequeño pueblo entonces, donde había varios vecinos que residían allí de forma permanente y luego también acudían en las épocas de la sementera, de la siembra, de la recolección, otras personas o familias que vivían normalmente en Tindaya y en La Oliva. En este pueblo, en el siglo XVIII, se construyeron dos ermitas, que es por lo que tú comentabas que había una de Gracia y otra de San Juan, ¿no? Realmente se fabricaron dos, aunque hoy solo se conserva una y se conoce con el nombre de San Juan Bautista porque es el patrono del pueblo, pero realmente esta ermita es la que nació siendo ermita de Nuestra Señora de Gracia. Bien, pero hoy ya es conocida por ermita de San Juan Bautista, ¿no? Sí, aunque la imagen, me imagino, la imagen de Nuestra Señora de Gracia también está incluida. También está en la misma ermita, sí. Si te parece, comentamos algunas referencias históricas, ¿no? Sí. La ermita de San Juan, la construcción de esta ermita fue promovida por un grupo de vecinos del propio pueblo de Vallebrón, de Tindaya y de La Oliva. Ellos pidieron permiso al obispado para construirla desde el año 1711, empezando el siglo XVIII. Este grupo de vecinos estaba formado por importantes cargos de la milicia y por regidores del cabildo y se comprometieron a dotar a la ermita para su mantenimiento con 24 fanegas de tierra que tenían que administrar los mayordomos, que eran los encargados de esos bienes de la ermita, y con los rendimientos de esos terrenos se sostenía la iglesia y los cultos, ¿no? La ermita estaba ya construida en 1712 y dotada con todos los ornamentos necesarios para el culto, por lo que pidieron ya el segundo permiso que tenían que pedir al obispado, que era para la bendición. La ermita fue bendecida en el mes de agosto de 1711 y estaba situada en una zona de Vallebrón que se llama el Llano de San Juan, que está en Valle Chico, en la margen izquierda, y junto a un corral del concejo que allí existía, ¿no? Esta ermita... Perdón, ¿el consejo? Sí, ¿de qué consejo? El corral del concejo era el corral
corral donde se recogían las cabras que estaban abandonadas y que producían daño, entonces se encerraban allí hasta que sus dueños las retiraban pagando la correspondiente multa, ¿no? Bien, pues entonces ya nos queda claro Sí. a qué se refería Sayo mencionando el corral del Concejo. Sí, pues esta ermita, como decía, estaba muy próxima a este corral del Concejo y estuvo funcionando como tal centro de culto hasta el siglo XIX. Al comenzar este siglo, en el año 1801, hubo en la isla unos grandes temporales y la ermita se arruinó. Se destrozó la ermita con las lluvias y los vientos, ¿no? Y luego no se llegó más nunca más se llegó a reconstruir, y ya llegado el siglo XX, en 1923 pues quedaban de ella poca cosa, el solar que ocupaba y estaba en estado ruinoso. En este momento fue el solar y las piedras que quedaban de ella fueron vendidas por el párroco de La Oliva, previo permiso del obispado, por un precio de 230 pesetas. Y con ello pues desapareció definitivamente esta ermita, y la imagen de Nuestra Señora de Gracia que allí estaba pasó a la ermita de San Juan, que estaba también ya construida en este pueblo, ¿no? Esta ermita de San Juan fue fundada también por un grupo de vecinos de Vallebrón, que en 1712, casi paralelamente al otro grupo de vecinos, ¿no?, pidieron permiso al obispo para construirla. La levantaron, la dotaron también con unas tierras para que pudiera sostenerse tanto la iglesia como el culto, y además se comprometían a sufragar cualquier gasto que hiciera falta para el mantenimiento del templo, ¿no? Esta ermita de Gracia estaba totalmente construida en 1713 y en el mes de febrero de ese año fue bendecida. Bien, pues ahora sería conveniente pues conocer la descripción de la ermita de Vallebrón, la de San Juan, ¿no? Sí, San Juan, que se llama así, aunque nació siendo de Gracia, como decíamos, ¿no? Está situada en un lugar que se denomina La Majada, en las laderas del Morro de la Majada, que también recibe este nombre allí en Vallebrón. Es una ermita con una nave sola y con dos puertas de acceso, una orientada al sur y otra al poniente. Tiene como peculiaridad, con respecto a otras ermitas de la isla, que las puertas son adinteladas, no con arcos de medio punto. Cuenta también con una sacristía que está unida al lado del Evangelio y que tiene una puerta hacia el interior de la ermita. Es una edificación, como casi todas las ermitas de la isla, de aspecto rústico y sencillo, en la que destacan pues la portada principal porque está hecha con cantería, con casetones de cantería de piedra labrados con formas rectangulares y cuadrados. Y en la parte superior tiene dos pináculos, uno a cada lado, y en medio de uno de ellos hay una pieza en forma trapezoidal, también de piedra, en la que están tallados dos ratones enfrentados. Esta pieza parece ser que no es de la misma época de la puerta, porque tiene un aspecto que nos da la impresión de que es posterior, que se colocó allí posteriormente, y también está rematada con una cruz. El hecho de que aparezcan estos dos ratones allí enfrentados probablemente se deba a que hubo alguna plaga de ratones y se hizo alguna promesa a San Juan de que liberara la isla de esta plaga o la zona de Vallebrón, y en recuerdo de eso se colocaría allí la placa. Era frecuente que ocurrieran en esta época estas cosas, ¿no? Evocan así de alguna manera al cuento del flautista de Hamelin, Sí. con San Juan Bautista, así hubo esa plaga de ratones a la que tú Sí. haces alusión, y por eso pues hacen esta mención especial dentro de la ermita a los Sí. ratones, ¿no? Efectivamente, sí. La portada, que está orientada al sur, como decíamos, también está enmarcada con cantería, aunque no está tan labrada como la principal, ¿no? Luego, dentro de esta iglesia, pues destaca la techumbre, que es también a dos aguas, a un mojinete, con madera, y la sacristía tiene una techumbre a cuatro aguas, ¿no? También tiene una espadaña, como todas las ermitas, aunque en este caso es muy sencilla, y está situado en el lado izquierdo de la fachada. Y toda la nave de la iglesia está rodeada por un poyo en los lados sur, este y oeste, y frente a la puerta principal, como es frecuente, encontramos el Calvario, ¿no? En el interior, como decíamos, destaca el techo de madera, y en el suelo se conservan todavía las losas de arenisca propias de aquella época en la zona que es del altar mayor. En el resto se puso ya en años posteriores un suelo de cemento. Hemos conocido las principales características de la ermita de San Juan, pero no menos importante es conocer los bienes muebles que posee esta ermita. Pues cuenta como bienes muebles. Dentro de esta ermita podemos contemplar un retablo y las imágenes de San Juan Bautista, Nuestra Señora de Gracia y un crucificado, que son como si dijéramos las imágenes históricas. Después tiene también una talla reciente de San Pedro. Bien, pues sería conveniente detenernos más ampliamente en el retablo, pieza fundamental siempre dentro de las iglesias y
y las ermitas, ¿no? Sí, efectivamente. Es un retablo de estilo barroco, como casi todos los de la isla, hecho de madera policromada y con con un colorido rojizo, azul y dorado, y una decoración de tipo vegetal. Está dividido en 2 cuerpos y ático, que como ya sabemos es la parte superior del retablo, y tiene 3 calles separadas por columnas de estípite. En el cuerpo inferior aparece una inscripción que nos cuenta en qué momento fue hecho este retablo. Allí dice que se hizo en 1758 y siendo entonces mayordomo de la ermita Salvador de las Nieves. En el cuerpo central tiene 3 hornacinas. La del centro es la que está ocupada por la imagen de Nuestra Señora de Gracia. En la de la derecha podemos ver la talla de San Juan, que procede de la antigua ermita de San Juan, y en la de la izquierda hay una imagen, una pintura de la Inmaculada Concepción. En el ático también hay una pequeña hornacina situada en el centro del mismo, y allí está la figura del crucificado de que hablábamos anteriormente, y a ambos lados del crucificado hay unas pinturas que representan a Santo Domingo y a San Francisco. Bien, Sayo, yo me imagino también que se conserven en la iglesia diferentes imágenes, ¿no? Que tengan unas características que las hacen diferentes unas de otras, ¿no? En principio, cuéntanos qué imágenes hay en el interior y qué características tiene cada una de ellas. Sí, las imágenes que tiene esta ermita son, como decíamos, la de San Juan y la de Gracia. Son imágenes de factura popular, o sea, hechas por escultores anónimos y se caracterizan porque tienen pues como muchas esculturas populares, por su hieratismo, un poco rígidas, con un color encendido en la policromía. Y la diferencia entre San Juan y Nuestra Señora de Gracia es que el primero es una talla completa de bulto redondo, mientras que la de imagen de Gracia es de vestir o de candelero. Y luego el crucificado, que estaba en el ático, como hemos dicho, tiene una ejecución más cuidada. O sea, se nota que se fue hecha por un artista más hábil, ¿no? Y tiene movimiento, naturalidad, con las formas propias del barroco. Y luego también decíamos que hay una talla reciente de San Pedro, pero que es una imagen ya de molde, que no tiene tanto interés como las otras. Pues dentro del patrimonio histórico de la isla de Fuerteventura conocemos un poco más de la ermita de San Juan, conocida también anteriormente por la ermita de Nuestra Señora de Gracia, que pertenece a Vallebrón. Ahora pues pasamos a conocer la ermita de Nuestra Señora de los Dolores y San Miguel Arcángel de la Caldereta. Sayo, Sí. ¿a qué nos podrías contar en principio? Algunas noticias históricas, algunas referencias históricas sobre esta ermita, pero antes, si te parece, me gustaría hacer mención que el Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, pues que tú conocerás muy bien este tema que voy a comentarte ahora, porque partirá de tus manos, ha puesto en marcha el proceso para la incoación del expediente para la declaración de bien de interés cultural, ¿no? Con categoría de monumento a favor de esta ermita. Sí, efectivamente, hace poco que se inició el expediente para declarar a esta ermita bien de interés cultural. Ya prácticamente con ella se finalizan las declaraciones de todas las ermitas de la isla como bienes de interés cultural. Uh-huh. Tenemos numerosas ermitas en la isla de Fuerteventura a lo largo del tiempo que llevamos con este espacio, con Guanil, un programa de difusión del patrimonio, pues hemos hablado de diferentes ermitas, ¿no? Yo no sé si ya estamos llegando a la recta final y nos quedan pocas ermitas, lógicamente, para darles a conocer a los oyentes, porque numerosas han sido, pero vamos a continuar ahora con la de Nuestra Señora de los Dolores y San Miguel Arcángel de la Caldereta y esas referencias históricas que nos va a dar a conocer Sayo. Sí, la Caldereta, donde está la ermita de la que vamos a hablar ahora, es un pueblo que también comenzó a formarse en el siglo XVIII, igual que Vallebrón. En este periodo, en el siglo XVIII, hubo una situación económica de cierta prosperidad y un incremento demográfico importante, y eso dio lugar a que se formaran o se consolidaran incipientes caseríos, ¿no? Uno de ellos fue el de la Caldereta, y lo normal cada vez que se formaba un pueblo nuevo o se iba ya consolidando era que sus vecinos quisieran contar con una ermita para los oficios religiosos, ¿no? Pues esto también ocurrió en la Caldereta, donde sus habitantes ya en el siglo XVIII quisieron tener una ermita. Aunque tuvieron varios problemas, la verdad es curiosa toda la evolución de la ermita de la Caldereta hasta que llegó a ser realidad, ¿no? Y todos esos problemas dieron lugar, a que no estuviera bendecida y finalizada hasta 1808, ya en el siglo XIX, cuando las gestiones se habían iniciado pues un siglo antes, en el XVIII, ¿no? Mira, tardaron un siglo, sí, nada más ni nada menos. Sí, y hubo aquí una historia curiosa entre los vecinos de la Caldereta y Vallebrón que vamos a comentar, ¿no? En realidad la primera propuesta de los vecinos de la Caldereta era, para tener una ermita, fue no construir una nueva, sino trasladar la ermita de Nuestra Señora de Gracia,
porque ellos decían que eran copatronos de aquella ermita, probablemente porque los descendientes de los fundadores de la Ermita de Gracia se habían establecido, por lo menos algunos, en la Caldereta. Y entonces ellos lo que pensaron inicialmente fue pues trasladarla, romper la ermita y trasladarla a la Caldereta, ¿no? Y esto fue lo que ellos pidieron al obispo, ¿no? Y el obispo inicialmente, desde 1792, les autorizó a hacer el cambio. Y ¿Qué obispo fue? Pues ahora no me recuerdo el nombre ahora, ¿no? Pero sí les autorizó. Claro, había 2 santuarios, dos ermitas en Vallebrón, que era un pueblo pequeño. Ellos habían, o sus antecesores, habían financiado la de Gracia y decían que querían trasladarla al lugar en el que vivían ahora, ¿no? Sin embargo, esto dio lugar a un conflicto fuertísimo entre los vecinos de uno y otro pueblo. Y sobre todo los de Vallebrón remitieron también ellos por su parte sus escritos al obispo oponiéndose al traslado, y es curioso cuando se leen esos documentos porque había uno de ellos que decía, las mujeres de Vallebrón decían que vivas ellas no se desmantelaba la ermita, ¿no? Ni se trasladaba a la Caldereta, ¿no? Entonces, claro, a la vista de esta situación de conflicto, el obispo dio marcha atrás y entonces suspendió el traslado. Pues bueno, que es lo que le podría esperar al obispo por parte de esas mujeres, que dice que vivas ellas no le iban a trasladar. No quitaban la iglesia de allí, ¿no? Entonces, claro, no hubo más remedio que suspender el traslado, y los vecinos de Vallebrón continuaron acusando a los de la Caldereta de que eran injustos, de que no tenían caridad, y de que los prejuicios espirituales que ellos padecían era por culpa de ellos, ¿no? Fue un conflicto simpático y bastante fuerte. Pero los vecinos hoy de Vallebrón y de la Caldereta se llevan muy bien, ¿no? Sí, claro que sí, eso fue ya hace un siglo, ya se habrá olvidado todo. Conflicto puntual. Afortunadamente, ¿no? Pues finalmente, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo entre los vecindarios, los de la Caldereta se decidieron a construir una ermita nueva. Y eso sí, también de entrada quisieron dedicarla a Nuestra Señora de Gracia. Ya en 1792 consiguieron la autorización del obispado, pero la iglesia tardó tiempo en construirse, probablemente hasta que reunieron pues los dineros necesarios y las dotaciones y todo lo que era preceptivo antes de poder levantar una iglesia, ¿no? Esto motivó que hasta que la iglesia no estuviera finalizada, como decíamos antes, hasta 1808, y en este largo periodo de tiempo en que se gestó toda la construcción de la iglesia, pues cambiaron la vocación de la misma y decidieron que en vez de dedicarla a Nuestra Señora de Gracia, la iban a dedicar a Nuestra Señora de los Dolores y San Miguel Arcángel. Este cambio de vocación necesitaba lógicamente también la aprobación del obispado, y se las dio el obispo Manuel Verdugo en 1800. La ermita finalmente se bendijo en marzo de 1808, previo compromiso de los vecinos de dotarla y de costear el mantenimiento de la misma y de los cultos que allí se celebraran, ¿no? Pero no fue este el único problema que tuvo este templo, pues resultó que años después, en 1832, visitaba la isla un visitador del obispo llamado Antonio Dorado. Era frecuente entonces que los obispos giraran visitas pastorales a todas las islas, y cuando ellos no podían hacerlo personalmente, pues enviaban a una persona que en su lugar examinara todos los templos, y estas personas se llamaban visitadores, ¿no? Pues en este caso el visitador Antonio Dorado estuvo en la isla y en 1832 fue a la ermita de la Caldereta y elevó al obispado un informe demoledor, ¿no? Decía que estaba totalmente abandonada, que no había objetos de culto suficientes, que el suelo era inadecuado, que las imágenes eran indecentes. O sea, no le gustó nada lo que encontró en la ermita y que todo estaba deteriorado, ¿no? Y como consecuencia de este informe, cuando llegó al obispado, pues se ordenó el cierre de la ermita. Estuvo cerrada durante algún tiempo y se dijo que no se podía volver a realizar ningún culto en ella hasta que los vecinos repusieran todo y se ocuparan de que la ermita estuviera en condiciones. Los vecinos pues volvieron a comprar las cosas, a desentar la ermita, a repararla, y en 1835 ya estaban totalmente subsanadas todas las deficiencias. Incluso compraron una imagen nueva de la Virgen. Una de las cosas que se decía en el informe del visitador es que la Virgen era fea e inadecuada, ¿no? Una Virgen fea, ¿cómo es posible que el visitador dijera eso? Pues decía eso, debe ser que el escultor que la hizo no se esmeró mucho. No le gustó mucho al visitador la imagen de la Virgen. No. Y ya con la nueva imagen y toda la ermita desentada, se volvió a abrir en 1836. En el mes de enero se bendijo la nueva Virgen y ya la ermita quedó habilitada nuevamente para el culto. Y desde ahí hasta
estos días Sí. no se han producido más acontecimientos. No, que sepamos, no. Bien, ¿y qué características tiene el edificio, ¿sabes? Pues es un edificio pequeñito, muchas personas de las que nos oyen lo conocerán, ¿no? Tiene un aspecto sencillo, rústico, de una nave sola, con cubierta de teja a 3 aguas, y tiene también 2 puertas, como casi todas las ermitas pequeñas, una orientada al sur y otra al poniente. También tiene como peculiaridad, igual que la de Vallebrón, que una de las puertas, la orientada al sur, es adintelada. Sin embargo, la principal sí está enmarcada con cantería y tiene un arco de medio punto. Y esta ermita también tiene justo delante de la puerta principal un empedrado de piedra, que era frecuente en muchas ermitas de la época. Muchos de ellos ya se han perdido, pero la de la Caldereta lo conserva, ¿no? Y luego frente a ese empedrado, esa esplanada de piedra, está el Calvario. También tiene una sacristía pequeñita que está adosado al lado de la epístola y con puerta hacia el interior de la iglesia, ¿no? Y luego también tiene algo que es muy común en todas las ermitas de la isla, que es un poyo bajo que rodea toda la nave, ¿no? Y en cuanto al interior, pues es extremadamente sencillo, ¿no? Tiene una techumbre de madera, sencilla, con tirantes y con decoraciones de lacería. Pues vamos a terminar el espacio por el día de hoy conociendo los bienes muebles de la ermita que nos acabas de describir y las características de los bienes muebles también. Sí, esta ermita también cuenta con un retablo, pero es extremadamente sencillo, es de madera, pintado de colores y no sigue ningún estilo artístico como el resto de los retablos de la isla, que en su mayoría son del estilo barroco, perdón. Tiene 2 imágenes, la de Nuestra Señora de Dolores, que es de candelero y de madera policromada. Pues esta talla pues se le representa como es propio de esta vocación, ¿no? Enlutada, con el rostro triste y los ojos enrojecidos por el llanto y las manos cruzadas sobre el pecho. Es una imagen del siglo XIX que ha sido atribuida al escultor Macario Batista Olivera. Es un escultor que nació en La Laguna, en Tenerife, descendiente de majoreros que emigraron a aquella ciudad y que se vino a Fuerteventura a trabajar en unos trabajos de restauración, se casó aquí, se quedó a vivir en Antigua y se dedicó a esculpir imágenes. Hay varias imágenes en la isla de él y entre ellas pues está esta Virgen de los Dolores de la Caldereta que se le atribuye. Y luego también la otra imagen que encontramos aquí es la de San Miguel Arcángel, que fue tallada por un hijo de Macario Batista Olivera. Fue una familia de escultores, se llamaba Juan Pablo Batista, que residió, como te digo, en Antigua y realizaron en la isla varias tallas y varias restauraciones en aquella época, ¿no? Esta talla de San Miguel es de bulto redondo y se representa al arcángel en adolescente, joven, como vencedor del demonio, y aparece vestido de guerrero, con unas alas y empuñando una espada con la mano derecha, y mientras que en la izquierda sostiene una cadena con la que se ata a un animal fantástico que representa al demonio que tiene bajo sus pies. Pues bien, con esto terminamos por el día de hoy, Sayo, que nos has hablado de la ermita de San Juan Bautista de Vallebrón y de la ermita Nuestra Señora de Dolores y San Miguel Arcángel de la Caldereta. El próximo viernes hablaremos de otros temas relacionados con la difusión del patrimonio histórico-cultural de la isla de Fuerteventura. ¿Querías añadir algo más, Sayo? No, de momento nada más. Ya está todo dicho por el día de hoy. Sí, de momento sí. Pues bien, pues hasta otro programa. A todos los oyentes decirles que el próximo viernes a partir de las 12:15 estamos nuevamente en Guanil. Hasta entonces, buenas tardes. Buenas tardes, gracias.